Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy vamos a escuchar una conversación que pude tener junto a Jorge Marín Nieto. Él quizás no lo sabía, bueno, de hecho no lo sabía cuando se lo dije, pero él es uno de mis profesores de podcasting al que comencé a escuchar por allá en el 2019. Su podcast, también hay otra cosa que van a escuchar, él es originario de España. Actualmente él es host del podcast Al Otro Lado del Micrófono, un metapodcast diario, así es, diario, pesadito, en donde él constantemente comparte reseñas de noticias, eventos, así como también habla de herramientas diseñadas para todos aquellos que nos dedicamos a el medio de forma profesional. Jorge es un apasionado del podcasting, lo van a escuchar en su voz, y justo hace un año y pocos días, quizás unos 15 o 20 días, según lo que me contó, renunció al trabajo en el que él estaba. Él trabajaba anteriormente para una agencia de noticias y ahora se dedica al 100% a EOB Productora, su productora de podcast, en donde ahora pasó de ser un empleado de la agencia a ser uno de sus proveedores, ya que a esta agencia con la que él trabajaba ahora le ha producido ya 17 podcasts. Así es, 17 podcasts y por supuesto otros clientes que también le han ido llegando gracias al trabajo que ha hecho a través de su podcast. No solamente el de Al Otro Lado del Micrófono, también él tiene otro podcast que se llama ¿Por qué Podcast? Lo invité porque quiero hablar con él, o más bien dicho, quise hablar con él acerca de la organización de eventos de podcasting. Quizás ustedes ya lo hayan notado, este fenómeno de pasarse de la parte digital del podcast a lo presencial, al contacto con la gente y con la audiencia, ha ido cobrando, afortunadamente, una vez que ya pasó todo el encierro de la pandemia, ha ido cobrando cada vez más y más fuerza. Y a mí me pareció crucial hablar de este tema, y por qué mejor que hacerlo con alguien que ha organizado ya más de 40 eventos de este tipo y hace uno ahora cada 2 meses allá en España. Espero que disfrutes de la conversación y no olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ningún episodio cada martes. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Para ir entrando ahora sí que en tema, yo quise... Bueno, la primera razón por la que te invitaba al programa era pues para poder platicar contigo y poder salir de algunas dudas. Y lo segundo es porque, pues, algo que a mí me llamó mucho la atención, de hecho creo que fue el primer episodio que escuché de los que producías tú, era hablando acerca de los eventos de podcasting. Y actualmente yo he visto, pues, o sea, yo celebro, ¿no? Cada vez que un podcast se anima a irse en directo y yo lo empecé a ver mucho, pues por supuesto con la pandemia era difícil, ¿no? Pero ya después de que pasó, empecé a ver a varios podcasters de aquí de México que comenzaron a hacer una especie como de tour, ¿no? Y empezaron a irse a teatros, a cenar, a cines, ¿no? Cines es más bien lo que hiciste tú, pero empezaron a irse ya al contacto físico con la gente. Y bueno, yo lo experimenté en el 2019 cuando también tuve la oportunidad de asistir al Festival Mexicano del Podcast y se respiraba una vibra increíble entre podcasters, ¿no? Entonces, eso como que poco a poco viene agarrando cada vez más fuerza, el hecho de pasarse de lo digital que nos ofrece el podcasting a la parte presencial. Y bueno, varias de las personas que escuchan este podcast, pues por no decir que todas, porque no tengo la certeza de que todas tengan su propio podcast, pues sé que tienen esa cosquilla, al igual que yo, de pasarse y de organizar un primer evento. Sin embargo, pues está el miedo, ¿no? Está el temor, entonces, antes de tocar todos esos posibles miedos que puedan surgir, pues yo dije, oye, si hay alguien que tiene mucha experiencia desde hace años organizando y creando estos eventos, pues es Jorge. Bueno, esa es la razón principal por la que quería, del tema que traemos al día de hoy, ¿no? De que son los eventos de podcasting. Y sobre todo porque yo pienso que en el caso tuyo, que tú haces un evento de podcasting, de metapodcasting, ¿no? O más bien que le organizas un evento en el caso de las Pod Nights, ¿no? A un podcast con su audiencia. Pues entonces me pareció como que tenías las dos, cubrías las dos variantes de lo que pues conocemos más popularmente. Y con ello pues quería
quiero platicar contigo acerca de este tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es acerca del primer evento que realizaste, ¿no? O sea, ¿en qué año lo hiciste? ¿Cómo se llamó y cómo surgió? O sea, ¿qué historia hay detrás ahí de la organización de ese primer evento? Bueno, el primero realmente yo no lo organicé. O sea, a mí me invitaron allá por 2012, 2013. A mí me invitaron, no, ya sería 2013 porque fue con Porque Podcast. A mí me invitaron a participar en uno de estos directos. Yo había asistido ya como visitante, ¿no? Y era una experiencia que yo quería vivir, porque ya digo, me habían invitado con mi podcast, pero yo no lo organizaba. Y además era en otra ciudad y joder, yo dije, yo quiero disfrutar de esto. Recuerdo con mucha ilusión la primera vez que yo asistí a uno como visitante. Y yo dije, yo quiero esto, ¿no? A mí me gustaría tener un espacio donde poder disfrutar de podcast en directo que además ni siquiera a lo mejor no conozca, ¿no? Para descubrir nuevos podcasts. Pero claro, eso estamos hablando de alguien que se suscribe a cualquier podcast que ve y no todo el mundo es así. Lo que sí que empecé a hacer aquí en Madrid fue un evento que ya se realizaba en Sevilla, aquí en España, que eran las Pod Night. Las Pod Night eran encuentros entre creadores y oyentes de podcast en torno simplemente a unas cervezas, a unos refrescos. Quedábamos en un sitio, nos tomábamos algo y charlábamos sobre podcast o podcasting. Eso se realizaba en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en fin, en muchas ciudades de aquí de España. Pero poco a poco yo veía que mucha gente, lo primero que ir a un sitio donde no conoces a nadie, pues era un poco como agresivo, ¿no? Y yo voy a ir a un sitio, pero si no conozco a nadie, pues tengo que ser un poco valiente para entrar en esa conversación, ¿no? Y no todo el mundo estaba dispuesto a eso. Entonces, poco a poco, a base de ir haciendo estos encuentros, yo veía que, claro, siempre veníamos los mismos y que meter a gente nueva, pues era muy difícil. Abrir los círculos, que vinieran oyentes de un podcast que no estaban aquí representados, era muy difícil. Entonces, se me ocurrió la idea de empezar a hacer pues debates o mesas redondas, o al principio ni siquiera eran directos de podcast. Yo me llevaba el micrófono y el ordenador y hacía una pregunta. A ver, este verano, ¿por qué tenemos que parar las vacaciones para los oyentes de podcast? Pues venga, iba preguntando a todos y me di cuenta que dije, un momento, sí, en vez de preguntarles a los que vengan, a los que asisten, ¿por qué no digo a un podcaster que venga y que haga su podcast en directo? Así que poco a poco traerá a su audiencia y alguno de sus oyentes acabará conociendo este evento llamado Pod Night y acabará siendo parte de la familia, ¿no? Y así fue. Empecé a realizar podcasts en directo, invitando a otros podcasts. Oye, vente, somos un evento que todos los meses hacemos un podcast en vivo, y muchos de ellos han venido esa vez a hacer el directo y no han vuelto. Pero sí que ha pasado que algunos oyentes de podcast han dicho, ay, pues este evento me gusta. Poco a poco han empezado a hacer relación con otros visitantes de estas Pod Night y poco a poco pues se ha creado una comunidad en torno a un evento que no está asociado a ningún podcast o a ningún podcaster, ni siquiera a mí. Yo no soy el protagonista de las Pod Night Madrid, yo simplemente las organizo. Y hay mucha gente que es asidua a este evento, que incluso viene de fuera de Madrid a venir y a disfrutar de uno de estas citas. Que seguimos quedándonos a tomar algo en un bar y tomar cervezas. Pero ahora por lo menos está la excusa del podcast en directo. Entonces, el evento, digamos que es un poco especial porque no es el evento de un podcast, sino que la gente viene a descubrir nuevos podcasts, que es lo que yo quería al principio de todo esto. Yo quería un lugar donde la gente viniera a hacer podcasts y yo descubrir y además conocer a gente que le gustase eso, ¿no? Que se suscribieran a multitud de podcasts, que no estuvieran solamente pendientes de un creador de podcast o de un formato de podcast, porque no, a mí me gustan los podcasts de series y solo escucho de series. Bueno, a mí me gustan de videojuegos y yo no escucho... No, a mí me gustan las personas que graban y hacen podcast y disfrutan de eso. Pues eso es lo que he conseguido gracias a Pod Night Madrid. A base de hacer esto durante muchos años, estuve como 3 o 4 años haciéndolos en bares hasta la llegada de la pandemia, pero además me costaba mucho porque los bares como que no estaban muy predispuestos a dejarnos el sitio, cosa que yo no entiendo porque se llenaban. Y nos quedábamos allí a tomar algo y a cenar, pero parecía como que eso de grabar podcast allí molestaba a los clientes habituales de los bares. Y una vez que regresamos de la pandemia, pues ya dije, voy a hacerlo un poquito más en serio y voy a alquilar un cine. Y ya en el cine nadie nos puede molestar. Ahí ya alquilo, yo pago por este espacio y lo hacemos bien. Y ahí ya vino
el crowdfunding de las Pod Night Madrid 2023. Pero de 2015 a 2020 pues fue toda esa evolución, ¿no? De empezar a quedar con alguien para tomar unas cervezas, poco a poco hacerlo de manera mensual, todos los meses, luego ya empezar a meter los directos, y durante esos 5 años se fue forjando esa comunidad. Ok, y entonces 2015 fue el año del primer evento. Sí, porque yo fui con mi hija recién nacida, tenía 15 días y fui a la primera Pod Night con ella, así que... también le tocó estar ahí contigo en el evento. Sí, sí. Ok, oye, y... O sea, las personas con las que quedaste de verte en ese primer evento, o sea, ¿quiénes fueron? O sea, ¿cómo fue que se coordinaron para llegar? A ver, esto en parte porque eran parte de la comunidad, nos conocíamos y nos conocemos todos de otras jornadas que había, las JPod, que son unas jornadas nacionales, a nivel nacional de podcast. Y claro, estas jornadas solamente se hacían una vez al año, que eran normalmente en octubre. Y de octubre a octubre pasaba mucho tiempo, entonces las propias comunidades más locales, como las de Sevilla, Madrid, Barcelona, buscaban otra excusa para no tener que esperar un año para verse las caras en otra ciudad. Y decían, joder, ¿por qué no ponemos una cita recurrente, como hacía Sevilla? Pues vamos a hacer otra en Madrid y nos vemos de vez en cuando. Hombre, si todos vivimos aquí y nos gustan los podcasts, pues ya está. Entonces, eso mismo que hacía Materrón en Sevilla, que la primera vez hizo José Juan Saga en Madrid y convocó esa primera Pod Night Madrid en el 2015, pues junto a los compañeros de Istocas, a Carmenia Moreno de Carmenia en Dallas, estábamos por allí los de Porque Podcast, en fin, era todo parte de la comunidad del podcasting de por aquel entonces. Es que hoy en día el fenómeno de la comunidad del podcasting se ha disuelto mucho porque, claro, es algo tan masivo que no es fácil de controlar, pero por aquel entonces sí que lo era porque éramos muy poquitos oyentes de podcast y muy poquitos creadores de podcast. Entonces, entre todos o casi todos nos conocíamos. Y Jorge, del 2015 para acá, ¿cuántos eventos has estado como organizador? ¿Tienes la cuenta? A ver, a nivel nacional, 2, JPod 13 y JPod 18. Y luego Pod Night habré hecho como 40-45 Pod Nights. Chulapod he hecho 3, que Chulapod es a nivel madrileño, pero un poquito más grande que Pod Night. Chulapod era un evento de todo un día. En vez de quedar para hacer un podcast en directo, se hacían 4 o 5 y todos nos quedábamos, se juntaban como 100 personas y además nos quedábamos a comer. Estábamos todo el día en torno a un evento. Y ese hice 4. ¿Ese cómo se llama? ¿Chulapod? Chulapod, sí. Es que los chulapos y las chulapas son, digamos, los trajes regionales de aquí, de la Comunidad de Madrid. Okay. Entonces ponerle chulapod es la gracia, ¿no? Okay. Luego además hice otro, este fue súper pronto además, en 2013, que se llamaba Tapas y Podcast, ese sí que era más o menos igual que una Pod Night Madrid, parecido. Pero yo calculo que juntando todos, pues en torno a 50 o 60 eventos, porque luego también he participado en otras en menor medida, pero digamos míos oficiales, yo calculo que sí, 50, 45, 50. Wow. No, ya es hartos. Digo, y eso, o sea, 900 episodios de podcast de tu Metapodcast más 40 o 50 eventos de... Precisamente por eso era que yo decía, si con alguien puedo hablar de esto... así tendido y conociendo a fondo, pues eras tú. Y bueno, y entonces cuando en los primeros eventos entiendo que desde el principio ya estabas considerando el hecho de que fue como, no sé, en el tercer, cuarto evento cuando ya empezaste a considerar que hubiera podcasters haciendo su podcast en vivo o a partir de cuál fue. No, pasaron muchos más. Lo de los eventos en vivo yo calculo que fue en 2017 y las primeras, o sea, tardé como 2 años porque al principio en 2015 la primera ni siquiera la organicé yo, la organizó JJ y no se hacían todos los meses. Es algo que yo también aprendí, que para generar una comunidad había que ser muy constante. De la primera a la segunda a lo mejor pasaron 3 o 4 meses o 6 meses. O sea, en el 2015 se hicieron 2 o 3. Pero ya en el 2016 dije, bueno, vamos a empezar a hacerlas todos los meses o cada 2 meses, porque si realmente quiero que venga la gente, tiene que ser algo recurrente y tengo que ser pesado para que la gente se entere de lo que es una Pod Night.
Y no fue hasta 2017 cuando ya teníamos una comunidad algo más sólida que dije, bueno, ahora que ya tenemos algo de comunidad, vamos a que alguien haga sus podcasts en vivo. Ya teniendo 15, 20 personas aquí de manera habitual, pues a nada que esta persona o estas personas se traigan 5 o 10 oyentes, pues ya somos 30, hombre, ya es un bar. Claro. Pero no, o sea, a mí me costó un poquito arrancar, por así decirlo. Y luego también, por aquel entonces, Chulapod, que es el otro evento que yo te he hablado, ese se realizaba una vez al año. Entonces, en ese sí que se hacían podcasts en directo y la gente como que me lo pedía. Cuando yo hacía Chulapod me decía, joder, ¿por qué no haces esto más a menudo? Y yo, hombre, es que hacer un día de podcast en directo, pues a mí me cuesta bastante trabajo, que venir a disfrutarlos y a comer es muy divertido, pero organizar todo eso, por aquel entonces todavía no me dedicaba a ello profesionalmente y cuesta mucho. Y luego empecé a mezclar Chulapod, Podnight, JPod, al final son muchos eventos distintos y bueno, pues ha acabado eclosionando en lo que es ahora Podnight Madrid. Claro, claro. No, sí, sí, es como uno va de asistente y lo primero que piensa es ¿por qué no se hacen más de estos? Y luego, claro, pues, ¿por qué no los organizas tú? ¿No? Es como claro, que es un gran trabajo. ¿Y cuáles consideras? O sea, no, bueno, antes de preguntarte esto, me surge una duda. O sea, dentro de los eventos que realizabas de netamente metapodcasting, ¿no? O sea, que no invitabas no sé, a un podcast que hablara de temas diversos a grabar ahí en vivo, sino que me surge la duda de si los primeros eventos eran realmente eventos en donde solamente se discutían temáticas de producción de podcast, o sea, de lo que dices ahorita, ¿no? De por qué hay que darles un descanso a los oyentes o por qué, o sea, ¿así eran los primeros eventos? Sí, los primeros, o sea, la primeras veces que yo me llevaba el micrófono con el ordenador, sí, porque era algo que todos teníamos en común. O sea, ahí había creadores de podcast, de series, de cine, de videojuegos, de todo, y oyentes de todo tipo de podcast. O sea, no había un denominador común. Eran, pues eso, eventos relacionados con la comunidad del podcasting, no de un nicho en concreto. Entonces, luego ya cuando vinieron los podcasts en directo, pues ya digamos que esa noche, esa pod night, ya sí que se centraban en ese podcast en concreto. Pero hasta aquel entonces no había un podcast protagonista. El protagonista era el podcasting. Y dentro de este, o sea, como haciendo una diferencia entre los dos eventos, o separándolos, ¿no? El que era específicamente para los que estaban en tema de producción y querían mejorar las mismas, querían aprender más cosas de metapodcasting. Y por el otro lado, los que organizaban y tenían un episodio grabado en vivo ahí con la audiencia interactuando y todo. ¿Cuáles consideras tú que son las similitudes y diferencias a la hora de organizar este tipo de eventos? Bueno, lo primero es que tengan claro que esto es organización. Quiero decir, vale, tú tienes que saber más o menos calcular una fecha para cuando lo vas a hacer. Porque necesitas tú un mes de preparación y necesitas que la gente lo sepa. Si vas a hacer un evento donde quieres que asista la gente, tienes que avisarlo. No vale con poner un tuit o decirlo en un capítulo. No, tienes que ser insistente y decirlo por todas las redes sociales y poner una story y grabar un TikTok y lo que tú quieras. Para ello necesitas una fecha concreta y un lugar en concreto. Entonces, todo es organización. Organización con tiempo. Da igual que el evento que sea, pero, y esto le valdrá a cualquier tipo de evento porque es así. O sea, tú lo tienes que tener claro. Una vez que sepas el objetivo de ese evento, pues coger una hora y un lugar para poco a poco empezar a llamar la atención de la gente y empezar a llenar eso de gente, en fin. Y luego además, si es un podcast que el que quiere organizar esto, como decía, tienes que saber cuál es el objetivo de este evento que quieres hacer. O sea, ¿tú por qué lo quieres hacer? ¿Porque quieres hacer algo especial con tu audiencia? ¿Porque quieres arrancar una nueva temporada? ¿Porque quieres cerrar la temporada actual? ¿O porque quieres presentar, oye, pues tu podcast va a lanzar un libro, unas camisetas, o haces 100 capítulos, porque es el aniversario de tu podcast y lo quieres celebrar con tus oyentes? Vale, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué vas a llevar a la gente allí? No, porque voy a grabar un podcast en directo. Ya, hombre, pero tiene que ser algo especial, porque esto no lo haces todos los días. Si lo hicieras todos los días, pues entonces tú no haces podcast, tú haces shows en vivo. Pero si es una vez, claro, pues haz algo especial.
Tienes el lugar, tienes la hora, tienes el motivo, te falta la gente. Con esas 3 cosas puedes llamar a la gente. Entonces, es organizar y poner un mapa, ¿no?, de cosas que se van juntando en torno a un sitio, a una hora y un lugar. Pues te falta que la gente siga ese caminito, saber a qué día, a qué hora y por qué tienen que estar en ese sitio. Da igual que sea para hablar de podcasting, que sea para celebrar el episodio número 100, pero tienes que tenerlo claro. No puedes decir, no, voy a grabar un podcast en vivo. Ya cuando llegue el día ya veré de qué lo hago. No, hombre, prepáratelo un poco. Ya, ¿y cuáles consideras que serían las diferencias principales entre estos dos tipos al organizar un tipo de evento y el otro? Bueno, como te decía antes, en uno el protagonista no es un podcast, sino que es el podcasting. Si el protagonista es el podcasting, aquí hay varias vertientes. Vale, ¿por qué es el podcasting el protagonista? ¿Porque van a ir productores de podcast, creadores de podcast, o porque van a ir oyentes de podcast? Si lo que van a ir son oyentes de podcast, a lo mejor lo que tienes que llevar es un podcast en directo. Ya pasamos al otro tipo de podcast, de eventos. Pero si van a ir creadores de podcast, lo que tienes que es organizar, pues eso, pues una mesa redonda en torno a un tema que les preocupe, o una nueva herramienta que se va a lanzar, o una preocupación que tienen todos ellos en común, pues porque no saben cómo monetizar, o porque no saben cómo generar audiencias, o, no sé, la excusa ponla tú, pero tiene que ir dirigida a los creadores de podcast. Si lo que vas a traer son oyentes de podcast, pues dales un podcast que escuchar. Y si lo que vas a hacer es un evento de tu podcast, ahí ya es cosa tuya. Pero en mi caso, como son eventos de oyentes de podcast en general, da igual que venga, pues ahí tengo que ir configurando una parrilla de podcast que lógicamente me interese a mí que llenen, o que los podcasts quieran hacerlo por algo especial, en fin. Depende del público que quieras atraer, pues tienes que configurar un tipo de evento u otro, igual que con los patrocinadores. Depende del público que vayas a traer, serán unos patrocinadores o serán otros. Oye, y ahorita en este momento, el evento que estás organizando, que este año no sé si tienes, ¿cuántas ediciones? ¿3? ¿El Expo de Madrid? 6. ¿6? El Expo de Madrid 6. 6 que estás teniendo una cada 2 meses. Sí, más o menos. Ok. ¿En qué categoría de estas dos que estábamos platicando anteriormente está entrando las Pod Nights? No, las Pod Nights son al 99% para oyentes de podcast. Okay. O sea, no, el año pasado, por ejemplo, sí que tuvimos una charla de un patrocinador que nos vino a exponer, aunque más que charla del propio patrocinador, fue como una charla de metapodcast, ¿no? Porque un patrocinador entrevistó a uno de sus podcasters de éxito y le entrevistó para que nos contara su caso, ¿no? A ver cómo conseguía patrocinadores y cómo fue la excusa de VoiceUp, que era el patrocinador, para que nos contara para qué estaba VoiceUp ahí y cómo podía ayudar a los creadores de podcast. Pero en ese caso, bueno, pues sí que le podría valer, digamos, a los creadores de podcast. Pero el 99% de los shows son podcast en vivo, con lo cual está pensado para oyentes de podcast. Ok. Y ahora entrando entonces un poquito, haciendo un doble clic en eso, digamos, en los podcasts que se animan a hacer un show en vivo, ¿cuándo consideras tú que es un buen momento para pasarte al en vivo? O sea, que yo tengo mi programa, y ¿en qué momento tú consideras, no sé, yo creo que tú lo haces, le ayudas a decidir también a los que se acercan contigo y te dicen, oye, quiero hacerlo, como que tienes alguna especie como de checklist de que haya sido a ver, si cumples con esto, sabes que sí te conviene? Me he encontrado con varios casos. Hay gente que quiere presentar directamente su podcast en vivo. Oye, yo voy a sacar un podcast y lo quiero presentar en directo. Y es como, wow, pero si no tienes oyentes todavía. Claro. Ya, bueno, pero yo tengo seguidores de otro aspecto. Tengo este año, por ejemplo, una chica que todavía no ha lanzado su podcast, pero sí que tiene bastantes seguidores en Instagram porque ya hace teatro y hace otras cosas. Bueno, pues ahora quiere intentarlo con el podcast. Bueno, pues es una manera, ¿no? Ya tienes una audiencia, ya tienes una comunidad y ahora lo que vas a hacer es un podcast y quieres presentarlo, el primer capítulo, en vivo. Bueno, pues es una opción. Yo personalmente, como oyente de podcast para un evento que lo que hace es traer podcast en vivo, creo más conveniente que sea un podcast un poquito más consolidado. Pues a lo mejor que sea el final de su primera temporada, el arranque de su segunda temporada, en fin, que ya tenga cierta inercia de seguidores o de oyentes que puedan ir a verle a este show en vivo.
esa es mi recomendación, pero luego hay de todo. Luego hay podcasts multitudinarios que lo que dicen, no, yo quiero ir a tu evento porque es un cine pequeñito y yo quiero hacer algo íntimo. Pese a que yo tenga una audiencia masiva, yo quiero algo pequeñito, van a ser muy exclusivo. Entonces, bueno, todo es planteárselo, todo es verlo y lógicamente cuanto más grande es el podcast, pues más fácil lo tiene. Pero yo no me cierro a nada. Al contrario, yo cuando hacía este evento, digamos, sin el crowdfunding detrás, y lo hacía todos los meses, yo buscaba podcasts que acabasen de empezar. A mí me daba igual que fueran grandes o pequeños. Yo decía, mira, oye, tengo este evento, he visto que eres de Madrid, ¿te interesa venir? Ah, joder, ¿y cómo me has descubierto? Si yo llevo un mes nada más que grabando podcast. Da igual, vente. Porque a mí me gustaba eso, apoyar a gente que acabara de empezar o gente que ya tiene más inercia y que venga. Entonces, todo momento es bueno, pero lo que decía antes, organízate, ten una fecha, ten un lugar y anima a tu audiencia. Aunque sea pequeñita, pero los podcasts lo bueno que tiene es el engagement, ese enganche que provoca. Si tienes ese feeling con tus oyentes y te quieren venir a conocer, pues una edición en vivo, vamos, es lo mejor que puedes hacer. Sí, y de hecho te escuchaba decir en el webinar que diste con los chicos de Mumbler, hablabas acerca de un caso de unos podcasters que también le metieron mucho empeño, ¿no? O sea, cuando se les abrió la oportunidad de participar y de hacer su podcast en vivo, se encargaron de llenar el evento, ¿no? O sea, también es como hay un trabajo que Claro. que tienes que hacer tú como podcaster con el hecho de que, oye, si tú, volviendo hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? No, pues que la gente se la pase bien. Y si uno de los requisitos para que se la pase bien es que haya mucha gente, muchos oyentes del podcast o con aficiones similares, pues hay que encargarse de hacer un buen trabajo de difusión para que ese lugar esté lleno y pues ahora sí generar el ambiente que se busca, ¿no? Claro, yo puedo poner a cierto número de visitantes habituales de la Spot Night, porque ya son gente que tiene su abono de temporada y ya tiene su entrada para para todas las citas de este año. Pero eso a lo mejor es un tercio de la sala. Tienes 2/3 de la sala para llenarlo con tu gente. Y yo te puedo dar difusión porque el evento lo hago yo. Pero se supone que el protagonista de ese evento eres tú. Si te lleno la sala yo, pues puede ser que a lo mejor la audiencia que te lleve yo no te conozca ni encaje con tu público. Entonces, a la hora de recibirte, se van a quedar como, ¿pero esta persona quién es? Sin embargo, si la sala la llenas tú, a la gente le da igual quien lo organice. A quien te quieren ver es a ti. Entonces, preocúpate de darle difusión, de llenarlo y que realmente sea un show para que tú lo recuerdes, que eso es lo mejor que te puedes llevar. Sí, sí, totalmente. Oye, Jorge, ahorita mencionaste el tema del crowdfunding y es algo que a mí me llamó la atención. Y, o sea, yo creo que a mí me llamó la atención cuando lo lanzaste y creo que muchos nos sorprendimos, en especial tú, con la respuesta tan rápida que hubo por parte de la gente en el sentido de que pusiste una meta para, pues, o sea, de ingresos con los cuales podías ahora sí que, pues, como financiar el evento. Sí. Y fue superada por no sé si por el 20 o 30% de lo que tú estabas como proyectando. No sé si nos quisieras platicar un poquito como de dónde surgió la idea de hacer esto y luego como, o sea, cómo terminó. Bueno, a ver, realmente esto ha pasado los 2 años que he hecho el crowdfunding, porque este 2024 es el segundo año que lo hago. Y realmente fue una manera de tomar la temperatura a la comunidad que había en torno a la Spot Night Madrid. Porque, como te decía, yo a finales de 2019 dejé de hacer Spot Night y hasta el 2023 no retomé. Y ya por el 2022, cuando ni siquiera había dejado mi trabajo, dije, ¿y si vuelvo a traer estos eventos? Pero claro, yo no quiero volver a hacer, porque yo me pegaba unas palizas a trabajar que no te lo imaginas. Vamos, cualquiera de los habituales te lo puede decir, lo que sudo montando todo y lo que sigo sudando a día de hoy, pero bueno, hoy en día por lo menos no pierdo dinero con ello. Yo por aquel entonces me dejaba la piel por el evento y encima tenía que poner dinero por mi parte para hacerlo. Y ya como, joder, yo es que esto, yo a mí me gusta mucho el podcasting y lo doy todo, pero yo no puedo perder dinero y tiempo por esto porque no. Entonces dije, joder, si vuelvo a hacerlo, si me vuelvo a liar la manta a la cabeza, quiero saber si hay gente detrás que realmente quiera que esto sea algo más grande. Y voy a poner la opción para que las personas lo apoyen, para que los podcasts lo apoyen y que si hay patrocinadores que están interesados en apoyar el evento,
pues que lo hagan. Y una opción que vi viable es, bueno, antes de organizar un solo evento y ver si cobro entrada, ver si hago merchandising, a ver si me encuentro, No, voy a hacer un crowdfunding, voy a hacer una planificación para un año entero y le ofrezco a la gente la oportunidad de subirse a este tren. Oye, mira, voy a hacer 5 ediciones en un año, van a ser en este sitio, van a ser en estas fechas. Si quieres ser oyente y participar, tienes estas opciones. Si quieres ser podcaster y quieres participar, tienes estas opciones. Si quieres ser patrocinador y quieres participar, tienes estas opciones. Y si aún así quieres participar, no eres ni oyente, ni creador, ni patrocinador, pero crees en mí, lo puedes hacer también. Y así fue. Y entonces el éxito de ese crowdfunding, bueno, de estos crowdfunding, fue en parte por esa comunidad que había en torno a las Sponda Madrid y en parte gracias a la comunidad que yo tengo como creador de podcast o como metapodcaster, ¿no? Porque ha habido mucha gente que me ha apoyado y me ha dicho, mira, yo no voy a ir nunca a la Sponda Madrid, pero yo pongo aquí mi granito de arena para que sigas haciendo eventos como este, porque eventos así lo que hacen es fortalecer el podcasting y no hace falta que haya una gran corporación detrás ni un patrocinador, no, simplemente gente que le gusta el podcasting, gente que le gusta hacer podcast, que se unen en torno a un evento un poquito consolidado, y así ha sido. Entonces yo la verdad que estoy súper agradecido por toda la gente que ha apoyado en estos 2 años, porque cuando me llega un aporte de alguien que se saca un abono de temporada, digo, joder, esta persona quiere venir a ver todos los podcasts que vengan, da igual lo que sean. Y a mí me llena de orgullo. Cuando se apunta a un podcast, digo, joder, este podcast quiere ser protagonista y quiere apoyar un evento así. Pero cuando es gente que simplemente pone dinero porque aparezca su nombre como agradecimiento, digo, joder, es que eso es lo que yo llevo sintiendo con el podcasting desde que empecé a escuchar allá por 2009. Gente que se une pues en torno a una afición o de ponerse frente a unos micrófonos y hacer su podcast. Entonces, así fue. Ya, qué bonito. Es que sí, efectivamente, o sea, uno recibe mucho, ¿no? Y cuando empieza a escuchar a las personas, que esa es una de las esencias principales que tiene el podcasting. O sea, que el tema de la conversación, el tema de la confianza al ponerse frente al micrófono y uno como oyente agradece eso, y cuando se les muestra la oportunidad de aportar, ¿no? Surgen este tipo de situaciones como la que justamente estabas planteando. No, qué bueno, qué chido y sinceramente, o sea, uno desde acá, desde México, con 1000 ganas de poder estar presente en las yo lo he dicho en este podcast, ¿no? O sea, como de espero este año poder echarme la vuelta a España y asistir a uno de esos eventos, porque qué bonito ver la sala llena, ¿no? De gente interesada, no solamente interesada en el podcasting, sino también que aporta, que apoya y que lo valora. Entonces, pues eso, por supuesto que ya desde ahí ya tienes ganas de estar, tienes ganas de sentarte con ellos, ¿no? Y ser uno de ellos, como dice el audio. Es que aquí en España sí que, y en Madrid sobre todo, tenemos la suerte de tener muchos eventos de podcast ya. Todos los fines de semana hay muchos eventos de podcast, pero que son podcasts, digamos, masivos, que ya digo, como que traen audiencias no solamente de su podcast, sino porque tienen miles de seguidores en Instagram, porque vienen de un programa de tele o de radio o de lo que sea. Y me parece totalmente respetable y oye, ojalá y se hicieran más, porque yo estoy súper orgulloso de ir por aquí por la Gran Vía de Madrid y ver un Luminoso con un podcast en directo. Guay. Pero también tiene que haber un hueco para podcasters independientes o creadores de podcast que simplemente lo que buscan es hacer un show en vivo. Y no lo digo porque lo hagan conmigo en la Sponda en Madrid, no. Que lo hagan ellos por su cuenta, que hablen con un bar o que hablen con un teatro, con su ayuntamiento, que cojan una sala y se líen a organizarlo. Si todos hacemos eso, el podcasting seguirá creciendo. Y es lo que yo hice hace 8 años o 9 años. Ya, oye, Jorge, y aprovechando ahorita que mencionabas de estos de los que se llegaran a animar a hacerlo por su propia cuenta, ¿qué elementos deberían de considerar? Bueno, de entrada, yo ahorita le invitaría a la audiencia a que si quieren como saber cómo organizar un evento, se chequen el webinar que diste para los chicos de Mumbler. Ahí yo lo voy a poner igual en la descripción del episodio para que entre más a fondo. Pero ahorita, o sea, sin entrar así en muchísimo detalle, porque pues digamos que mandaríamos a la audiencia para allá. O sea, ¿qué cosas más bien dirías no deberían de dejar fuera a la hora de considerar
en la parte de la preproducción de nuestro evento? O sea, ¿qué consejo le darías a las personas que ahorita se lo están pensando? Así como para, bueno, o sea, si lo vas a hacer, nada más no olvides estas cosas. Sí, bueno, aparte de lo que decía antes de la planificación, de la previsión y la organización, que eso se da por hecho, la fecha, el lugar, en fin, pensar un poco en la parte técnica, porque no es lo mismo grabar un podcast aquí con un micrófono por USB y se graba por Riverside o por donde sea, en Audacity, en Audition, que grabarlo en público. Grabarlo para ti es fácil, pero que lo oigan todos los asistentes, ya, pues hay que poner altavoces, y el sitio tiene, tengo que comprarlos. Bueno, lógicamente, cuanto más gente vaya a venir, más potencia necesitas. Y luego también tener en cuenta pues que vas a hacer un show en vivo, que vale, sí, el show es tuyo, pero si vas a hacer que la gente vaya a verte, hazles partícipes, hazles que participen, que, no sé, haz algún sorteo o haz preguntas al público o que participen a través de las redes sociales, pero lee sus comentarios en directo. Haz de esa noche un episodio especial, de esa noche o de esa tarde, vaya. Que la gente que haya ido a verte en directo se sientan parte de esa experiencia. Y que el que no ha ido y te escuche después se sienta como que se ha perdido esa experiencia. O sea, hazles sin olvidar ni a unos ni a otros. O sea, tú no puedes dejar de lado a las personas que han ido a verte en directo, pero tampoco puedes dejar de lado a las personas que van a escucharte luego. Es un podcast, se va a grabar y se va a emitir luego. Pero piensa en ambos y dales un guiñito, tenles en cuenta a esas personas que han asistido, ¿no? Hazles partícipes de ese episodio tan especial. Oye, Jorge, y ahorita que estás hablando justo de la audiencia, te quería preguntar, o sea, ¿qué es lo que has visto que ha funcionado en el sentido de cuando se hizo esto en tal evento, la audiencia quedó encantada, ¿no? O sea, alguna sorpresa que de pronto haya funcionado muy bien o algo que la audiencia haya dicho, ay, o sea, qué bueno, mira, qué bueno que la vino. primera vez, esto coincidió también, claro, fue la primera vez que se hizo la Sponda Madrid después del crowdfunding, que todos estábamos súper extasiados, todos los habituales, porque el crowdfunding había sido un éxito. Y el primer podcast que vino, que fue un podcast de cine llamado Nakatomi Radio, grababan además en un cine, que para ellos era como, además ellos son actores, son muy amantes del cine, y sus seguidores también son muy amantes del cine, con lo cual disfrutar de una grabación de su podcast favorito en un cine era como, vamos, pues dame palomitas y he venido aquí a disfrutar. Pues ellos prepararon un tráiler antes de empezar, pusieron su sintonía inicial y prepararon un tráiler como si de una película se tratase, con escenas, las mejores escenas de las películas de las que han hablado. Además es cine de los 80, 90, en fin, todo ese cine que a todos que tenemos unos añitos ya, pues nos da mucha nostalgia. Y apagamos las luces del cine, pusimos ese tráiler y claro, fue como, wow, estamos viviendo una experiencia increíble. Y así fue. Cuando se acabó el tráiler, se encendieron las luces y aparecieron ellos, que además el cine se llenó en esa primera Pod Night. Para mí fue muy especial porque fue la primera vez que hicimos la Pod Night Madrid. Una vez ya se hizo el crowdfunding, fue la primera vez que se hizo en un sitio ya más acondicionado. Además, yo acababa de dejar mi trabajo, le estaba dando a la gente las gracias por ayudarme a fundar la productora, en fin, fue súper emotivo. Y empezar con ese arranque fue, vamos. Luego yo les he visto a ellos en otro cine mucho más grande, les han aplaudido muchas más personas, pero no ha tenido, a mí me gustó más mi esta porque fue como más, claro, no sé, más emotivo, ¿no? Claro, sí. Se juntaron se alinearon los planetas, ¿no? O sea, como para que ellos de esa temática en el cine y que bueno, aprovecharon la pantalla, me imagino. Claro, sí. No, genial. Qué joya y qué detalle, ¿no? Qué detalle también por parte de ellos de darse a la tarea de trabajar eso, porque pues es trabajo, ¿no? Es trabajo extra. Sí. Yo creo que han sido de los que más se han trabajado ese show, porque además ellos, como te decía, son actores y han hecho mucho teatro, entonces sabían un poco, o les gusta también eso de organizar eventos así, y sabían un poco cómo ganarse al público. También hicieron una ocasión especial, porque eso, no sé si era el arranque de su temporada, llevaron sorteos, o sea, lo hicieron, vamos, por todo lo alto. Yep. Oye, Jorge, y ahorita que me mencionabas esto del cómo lo viviste tú, que de pronto son cosas que son, o sea, desde lejos no se pueden
percibir o no se pueden palpar, ¿no? O incluso a veces las personas no se pueden ni medir. Pero ¿cuáles consideras tú que son esos beneficios de pronto intangibles que obtienen las personas o los organizadores de un evento de podcast en vivo presencial junto con una audiencia que pueden llegar a obtener al organizar pues precisamente un evento? Yo creo que sin lugar a dudas es la cercanía con los oyentes o con los seguidores. Yo recuerdo, ya no como organizador o creador de estos eventos, sino la primera vez que yo asistí como podcaster protagonista a mis 2 primeros podcasts. Uno de ellos fue en una feria del cómic donde había, pues no sé, 10.000 o 15.000, 20.000 personas, no sé, una barbaridad. Pero estábamos allí entre toda esa gente que nadie nos hacía caso. Y se pararon 2 chicas, que todavía tengo contacto con ellas en Instagram, en Twitter, y de esas 10.000 o 15.000 personas solamente se acercaron 2 personas. Y para mí, oye, súper agradecido. Sin embargo, luego el segundo directo lo hicimos en un bar cuando nos invitaron para 20 o 30, 40 personas, y esas 20 o 30, 40 personas eran amigos. Esa sensación de comunidad, de cercanía, para mí fue súper especial y lo guardo con mucho cariño, porque además con ellos compartimos que mi novia se había quedado embarazada y era la primera vez que lo hacíamos en público. Con lo cual, claro, era un momento muy especial porque muchos de ellos eran amigos y de hecho mi hija va a hacer ahora 10 años. Hace cosa de 15 días me encontré con una de esas personas y fue esa persona la que me lo recordó. Dijo, oye, ¿te acuerdas hace 10 años cuando tú comentaste que tu hija, que te habías quedado, bueno, que os habíais quedado embarazados de tu primera hija? Y no me acordaba yo, me lo tuvo que recordar él, para que veas tú lo que marca para un creador o para un asistente, pues ese momento tan especial, ¿no? Y como ese momento tengo experiencias de mogollón de podcast, de esa conexión con el creador oyente, o sea, creador consumidor, vaya. Qué bonito. Sí, pues al final eso es lo que a veces no nos damos cuenta de que, o sea, o no, más bien yo creo que en el fondo la mayoría lo sabemos, ¿no? Que queremos conectar, o sea, hacemos esto del podcast porque queremos conectar con personas, ¿no? De pronto luego vienen ya todas las cuestiones y completamente entendibles, ¿no? De la monetización, de la sostenibilidad, de posicionamiento, etcétera, etcétera. Pero lo principal, o sea, la esencia del podcasting está ahí en el hecho de que, pues, alguien está escuchando esto con los audífonos puestos en un momento discreto, en un momento a solas o le estás acompañando, ¿no? O sea, te está dando la oportunidad de acompañarle y pues esa es la esencia principal. Entonces, cuando eso se traduce en verlos de frente y platicar y no sé, de pronto las personas con las que escuchamos a esos podcasters sentimos que los conocemos de hace mucho, aunque esa persona no nos conozca tanto, pero de tanto que le hemos escuchado, ¿no? Tanto que le hemos escuchado y ahí ya poder estrechar la mano, verlo de frente a los ojos y interactuar directamente con él, después de cuando todo había sido de allá para acá, son momentos muy especiales, ¿no? Sí, porque además la monetización, las descargas, el posicionamiento, el branding, todo eso puede venir después. Pero si no hay oyentes, si no hay personas, no vas a tener monetización ni branding, ¿eh? Entonces, lo primero que te tienes que dar cuenta es que tienes oyentes y que esos oyentes son personas. Entonces, sin eso, el podcasting se basa también en los oyentes. Muchas veces, y esto pasa a muchos eventos de podcast, que se olvidan completamente de la figura del oyente de podcast. Y yo creo que es un gran error. Hay muchas ferias ya últimamente que se centran solamente en la creación y la producción de grandes programas y se olvidan de la parte del oyente. No hay una industria del podcasting si no hay oyentes al otro lado y hay que cuidarlos. Y tiene que haber eventos también para ellos. Claro, no, comparto. Oye, y ya por último, hay algo que me llamó la atención justamente en el webinar que estabas brindando, y es que incluso tú mismo a conciencia lo decías, o sea, sorry que se lo recuerde, pero no se les olvide disfrutar, o sea, disfruta el evento como organizadores, ¿no? Pero ahí estabas hablándonos a los que a los que estábamos pensando en organizar un evento, y eso me hizo preguntarme, o sea, ¿será que al principio no los disfrutabas? O será que al principio, o sea, ocurrió algo Ni lo sigo disfrutando. Yo hasta que no acaba, hasta que no recojo todo el material en el coche y me voy con la gente a tomar cerveza, no lo disfruto, porque es... Por eso yo quiero que las personas que vengan, o sea, los podcasts que vienen a la Sponda Madrid, yo se lo digo. De hecho, si has escuchado los episodios donde les entrevisto en mi podcast, yo se lo digo, vente a disfrutar, que el trabajo ya me lo como yo. Tú ven a micro puesto, te sientas, disfruta del evento, disfruta de la gente, disfruta del sitio, porque
eso mismo es lo que han hecho algunas personas por mí cuando me han invitado y yo he llegado y ya tenía mi micrófono puesto y ya, no, yo solamente tengo que hacer mi show y ya está. Pues eso mismo es lo que yo quiero que ellos sientan, de que tienen ahí un sitio donde la gente les va a ver, les va a escuchar y que además pueden estar con ellos, donde la gente les puede conocer, ¿no? Y esa parte, cuando trabajas, digamos, en el otro lado del evento, cuando estás ahí en el backstage o entre bambalinas, no la disfrutas hasta que no acaba, porque siempre surgen cosillas y siempre... Yo, de hecho, en estos eventos que he organizado durante este año y medio, que llevo haciéndolos en un cine, las veces que he montado todo bien y rápido y funciona todo, estoy nervioso todavía hasta que empiezan, bueno, venga, ya está todo controlado, venga, a ver, ya está la gente, venga, ¿cuánto falta para abrir? Uy, a ver, venga, la lista la tienes, está todo controlado y estoy nervioso y hasta que no acaba todo no libero los nervios porque no puedo disfrutarlo. Por eso quiero que la gente que viene sí que lo disfrute, porque yo no lo hago. Entonces, ojalá alguien me organice a mí un evento y pueda ir a disfrutar nada más. Ya, sí, claro, sí. Todo lo que tiene que ver con organización de eventos sí es estresante y es ansiedad y todo, pero es muy, muy rico cuando ves las reacciones de la gente, cuando ves el resultado, cuando tienes la chance de conversar al final. Eso creo que es lo que paga el esfuerzo. Sí. Y aún así siempre ves, tú como creador o como organizador, siempre encuentras fallos que la gente no ve. Ay, es que esto, ahí se oía mal, o esa foto ha salido borrosa, eso. Y la gente eso no lo ve. La gente ha venido a disfrutar y se va con un buen sabor de boca. Pero tú siempre le sacas alguna espinita y que diga, ay, esto podía haberlo hecho mejor, ay, esto. Entonces, bueno, son gajes del oficio. Claro. Jorge, pues de verdad muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy en tema de organización de eventos. Yo espero espero de verdad que con esta charla pues haya más personas que se espero que no se desanimen por esto último que mencionabas, ¿no? Del tema de lo estresante que es, porque pues al final es trabajo, ¿no? O sea, y el trabajo pues requiere esfuerzo, así sea preparar un episodio de nuestro podcast favorito de que disfrutamos, es trabajo, ¿no? Y hay que esforzarse, pero al final los frutos que se recogen vale la pena. Digo, yo te lo compartía, yo también he organizado un par de eventos y sí, o sea, es muy grato al finalizar cómo se genera toda esa comunión entre los asistentes y terminan conectando de la nada y se hacen amigos y tú lo único que hiciste fue poner el lugar, ¿no? Para que las personas la pasaran bien. No me gustaría que nos despidiéramos sin antes, pues, nos pudieras compartir en qué proyectos andas ahorita, los eventos próximos que están a realizarse y por supuesto también tus redes sociales para que las personas puedan seguir escuchándote como yo y que sigan también tu trabajo para que sigan aprendiendo como a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues aquí el micrófono es tuyo. Bueno, pues el próximo evento, la próxima Pond Day Madrid es el 1 de marzo en el Artistic Metropol de Madrid, que está en la calle Las Cigarreras número 6. Es un cine de 60-65 butacas, así que las entradas están limitadas, pero todavía quedan, así que si alguien oye esto y quiere venir, adelante, está más que invitado. Y en cuanto a proyectos actualmente, sigo y estoy siempre al otro lado del micrófono, que es el nombre del Metapodcast Diario, donde todos los días ofrezco píldoras de metapodcasting de 10 minutitos, además de todos los podcasts de Europa Press. Ahora acabamos de estrenar un podcast sobre recursos humanos y todo el entorno laboral a la hora de cambiar de trabajo y de planificación laboral, que se llama Marca Talento, de Rubén Mortesinos. Es el último proyecto que he realizado con la productora. Y la productora, si quieren ver todo lo que hago, pueden visitar en una web que es eov.es, que está siempre, no es que esté en construcción, sino que siempre está en remodelación. Siempre tengo algo pendiente. Uy, hice este evento y no lo he puesto. Uy, hice este curso y no lo he puesto. Así que poco a poco que vayan entrando todas las semanas, porque todas las semanas pongo algo y siempre voy haciendo. Y si no, en la web de alotoladodelmicrófono.com, pues ahí tienen contenido todos los días. Si aún así quieren más podcasting todavía, en Twitter soy muy pesado. Tengo un hilo de recomendaciones de podcast con 700 y pico recomendaciones. Todos los lunes recomiendo un podcast nuevo. Todos los miércoles hago una iniciativa llamada Hablemos de Podcast, para que la gente ponga allí sus últimos episodios, y allí también soy @eov. Y nada más, agradecerte a ti la invitación y que siempre es un placer venir a un podcast para hablar de podcasting.
Sí, no, gracias a ti. Y bueno, gracias también a todos los que hayan estado hasta acá, hasta el final del episodio. Mil gracias. No se les olvide que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Chau, chau.